la ley, que cumplió con la ley y que estaba en operaciones, deja de estarlo, queda en una incertidumbre con las incidencias que comentaba el licenciado Quesada y posteriormente sí va a poder operar, pero esa operación es sí por un plazo que no sabemos si al final de esos 12 meses va a poder continuar operando o no, porque habrá que ver si se pudo cumplir con todas estas situaciones que la Corte le manda a decir al legislativo, al judicial, al ejecutivo. Y a mi criterio es un caso que ni siquiera debía de haberse llevado a la Corte de Constitucionalidad. O sea, cuando yo obtengo un permiso municipal, cuando yo obtengo una concesión del Estado, cuando yo obtengo una autorización y he cumplido con todos los requisitos como empresario que están en la ley y me da el Estado, en este caso que eran unas hidroeléctricas, una concesión para poder aprovechar un recurso, no es el foro de un amparo el que puede venir a cuestionar si mi permiso es válido o no, si yo ya cumplí con la ley. Para eso hay un procedimiento. Y ese procedimiento es un procedimiento en el ámbito contencioso administrativo para ver si ese permiso, esa licencia, esa autorización, pues carece de un requisito de nulidad o no, o de lesividad o no, pero no es una materia en donde yo pueda abrir una discusión constitucional para discutir si es válido el permiso o no. Bien, entiendo que por lo menos 3 de ustedes se querían referir posteriormente directamente a la sentencia, así es que, licenciada de Colmenares. Pues después de haber analizado a los distinguidos panelistas, entramos, como ya lo hizo el licenciado Ralón, a la sentencia. Creo que es necesario mencionar la experiencia positiva de Colombia en las 3 sentencias estructurales que ha dictado en casos muy, muy importantes, como es una región donde estaban viviendo personas totalmente alejadas y rodeadas de todos los grupos guerrilleros que no tenían salud, no tenían alimentación, no tenían escuelas, no tenían nada. Y esa sentencia está vigente en Colombia desde el año 2007 o 2009 y sigue desarrollándose porque se van aportando los elementos que esa sentencia estructural dijo, y un ex magistrado de la Corte Colombiana que acaba de estar en Guatemala dijo que se veía muy positivo por parte de las autoridades colombianas el desarrollo de esta sentencia. Otro caso se hizo con unas prestaciones del Seguro Social y en Costa Rica se han hecho 2 sentencias de este tipo prestacional, se les llama prestacionales. Yo estimo que la Corte de Constitucionalidad, en este caso especial, sí cumplió con los requisitos anteriores que les mencioné de lo que debe contener una sentencia estructural al darle validez al amparo y haber declarado con lugar este amparo. ¿Por qué? Porque sí reconoce la justiciabilidad de la consulta de los pueblos indígenas como derecho fundamental de carácter colectivo y prestacional. En innumerables sentencias, en la 6ª magistratura, como lo mencionó el licenciado Molina, se exhortó al Congreso de que legislara sobre la consulta. Se le exhortó varias veces y ahí terminó el papel. El Congreso no hizo absolutamente nada. No se ha emitido, como dijo Pepe, la Ley de Pueblos Indígenas desde 1985. Está en el artículo 70 de la Constitución. Entonces hay una omisión por parte del Congreso de la República en este sentido. Había que hacer algo. Y entra, lamentablemente, el gobierno de los jueces. Los jueces tienen que hacer algo porque hay, segundo punto, hay graves violaciones a los derechos humanos. Tercer punto. Se viabiliza, se pone de relieve la problemática a la efectivización del derecho de consultas, ya que se carece del famoso cuerpo normativo. Por eso se le pide al Congreso de la República. No se le dice cómo legislar, simplemente se le dan directrices. Esas directrices son directrices internacionales que se han fijado desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Guatemala. Sí, en la sentencia 1822, que tuvimos el honor de integrar Roberto y yo en esa corte, se reconoce el bloque de constitucionalidad. Esos instrumentos internacionales son parte de nuestro derecho. Hay que cumplir con ellos, entonces sí se hace.
ha habido una omisión legislativa en el sentido de no regular cómo deben desarrollarse las consultas. Tampoco se ha hecho la ley de pueblos indígenas, como ya mencioné. Simplemente la sentencia da pautas para que las diferentes entidades del organismo ejecutivo comiencen a trabajar en la forma en que se va a llevar esa sentencia, o se va a llevar esas directrices a cabo, y dice, no es definitivo, se puede mejorar, es una sentencia abierta, es una sentencia que puede seguir desarrollándose y además protege el desarrollo sostenible tanto de los inversionistas como de los pueblos indígenas para seguir continuando en el desarrollo. Se permite que las hidroeléctricas vuelvan a funcionar. Confiamos en que la sentencia tenga la fuerza suficiente para que puedan seguir funcionando y no se pare eso. Y los plazos son largos para que se puedan llevar a cabo. Licenciado Quesada. Muchas gracias. Uno de los puntos principales es que en esta sentencia la Corte de Constitucionalidad se aparta por completo del tema de la calificación de la legitimación activa. Don Bernardo Cabal Scholl no representa a ninguna de las comunidades que eran objeto o fueron objeto de consulta, dicho por las propias comunidades, que lo repudian específicamente como representante legal o como representante de ellos, y ellos tratan de que sus representantes estén dentro del amparo. Número uno. Número dos, don Bernardo Cabal Scholl está representando derechos difusos cuando no tiene ninguna capacidad para representarlos. Eso lo puede hacer el Procurador de los Derechos Humanos en estos casos. Sin embargo, se le da una legitimación activa, aunque no era habitante de la zona, porque él nació ahí. Ese es el criterio. Como nació ahí, se le legitima. Como yo nací en Guatemala, entonces estoy legitimado para interponer el amparo que me dé la gana, defendiendo los derechos de quien me dé la gana. Pero don Bernardo Cabal no había sufrido un agravio personal y directo como es necesario que se sufra. Número uno. Número dos, ¿en qué lógica cabe pensar en que se asegura la no violación de derechos del interponente al suspender las operaciones de una hidroeléctrica en la que están trabajando más de 1000 personas? Es decir, lo que está haciendo es violando los derechos al trabajo, al salario, había un centro de salud, una serie de cosas que se suspenden y no continúan su trabajo porque se les ocurre suspender. Está bien, se genera una sentencia que hace permisible que se haga una consulta comunitaria que llene todos los requisitos que fueran necesarios. Pero vemos, por ejemplo, que en el caso de la Puya, pues no se ha generado ninguna sentencia, cuando ellos mismos han dicho en su sentencia, esto se va a observar en todos los casos en los que no haya una consulta. ¿Por qué hay una dilación en ese sentido? ¿Por qué se vuelve a suspender el caso de la mina San Rafael cuando eventualmente la suspensión no es la medida idónea ni la medida adecuada para que exista una cesación del supuesto agravio? De manera pues que yo creo que aquí hay un retorcimiento de la situación para poderlo adecuar y para poderles decir y mandar un mensaje a todos los señores que quieren hacer cualquier proyecto. Tienen que cumplir con esto. Y si no, miren, los castigamos. Licenciado Molina Barreto.
todo amparo tiene dos situaciones, tiene varias, pero dos situaciones especiales. Uno, que tiene que haber alguien que sea catalogado como autoridad, o sea, el amparo tiene que ir en contra de una autoridad plenamente identificada. En este caso es el ministro de Energía y Minas. Y un acto reclamado. En este caso es la omisión, según el interponente, de que no se hizo, o sea, que no se hizo la consulta. Sin embargo, vemos por tanto que como que fuera un amparo tirado, perdónenme la expresión, con escopeta, porque se le da órdenes a un montón de autoridades, a las municipales, al Congreso de la República, al organismo ejecutivo, que no fueron parte del amparo. Y eso es una violación al debido proceso constitucional de amparo. No digamos pues que sí se le da, porque es cierto, se habla de pautas en el considerando 13, pero si uno lo lee detenidamente casi que están diciendo y solo así hágalo, no lo puede hacer de otra manera. Y además lo tiene que hacer en tanto tiempo. Y uno no puede decirle a un organismo del Estado, que es aquí el Congreso, independientemente si está bien o mal integrado, que cumpla su obligación constitucional. Lo que sí puede hacer es abrirle proceso penal porque no cumplió con su obligación, pero no lo puede sustituir. Regresamos a esas circunstancias. Yo la verdad es que comparto la buena fe del considerando 13 que dice cuáles son las pautas. ¿Por qué? Porque realmente, como dice Carmen María, son contenidas en las convenciones internacionales que estamos de obligado cumplimiento. Pero, como les digo, no son las únicas formas de poder hacer una consulta. Y como el tiempo es corto, yo sí quiero llamar la atención a lo que representa esto, que es precisamente violentar la certeza jurídica, la inversión, etcétera. Pero no solo esa invasión o esas, debemos echar la culpa a estos líderes que con intereses políticos o ideológicos motivan un amparo. Yo sí lo he hecho personalmente con algunos grupos, decirle también a los empresarios que busquen la manera de transparentar los procedimientos de consulta, porque ahora todo, ya vimos, van a venir. Incluso empresas que tienen años de estar funcionando pueden ser suspendidas de mala fe, como un chantaje, y cuando revisan el procedimiento de consulta van a encontrar que posiblemente se hizo a través de un alcalde. Yo no estoy diciendo que con maña, pero puede ser que sí. Entonces, todo eso aprovechan los activistas para motivar una suspensión. Entonces, esto viene siendo, y perdonen que lo diga así, como el asunto de la fiscalización, de esta supervisión de los recursos fiscales. ¿Qué le recomienda uno a las empresas? Miren, antes de que lleguen, mejor vayan a abrir sus libros y que se los revisen. Porque si ellos vienen a revisar, se le van a dar 3 herramientas que miran que están bien los libros. Entonces, creo yo que sí todos deben de revisar sus licencias por esa inseguridad jurídica, de que no obstante, de que sí hicieron la consulta, que sí dialogaron con transparencia, que sí informaron, que sí dieron beneficios, etcétera, que es el motivo de la consulta, aún así, una corte activista los puede suspender con el consecuente daño. O sea, creo que todos debemos de contribuir a que esto no suceda, porque realmente es una situación que daña enormemente al país. Licenciado Ralón. Yo quisiera hacer referencia que el convenio 169 obliga al Estado de Guatemala a hacer la consulta. El obligado es el Estado. No es la empresa, no es el inversionista, es el Estado. Y si el Estado incumplió con una obligación internacional, que cumpla el Estado con su obligación, pero no tiene nada que ver que se perjudique a la empresa inversionista que está generando empleo, que está generando trabajo, que está generando energía eléctrica o un proyecto de inversión de cualquier índole. Y cuando yo mencionaba que este caso no debió de haberse ventilado en una acción de amparo, me refería a que aquí se está mezclando la parte económica empresarial con una obligación internacional del Estado en materia de derechos de los pueblos indígenas al amparo del convenio 169. Ya estaba en marcha la operación.
Entonces, si el Estado no ha cumplido con hacer la consulta, que vaya y que se haga la consulta y que haga todo el ejercicio con los mejores estándares internacionales transparentes y que sean acordes a la comunidad, pero el negocio en marcha ya cumplió con los requisitos que tenía que cumplir de conformidad con la ley, y la única manera de que ese permiso, concesión, licencia no pueda surtir sus efectos jurídicos como ya causó Estado es por una nulidad o una lesividad que tienen un procedimiento establecido en la ley y que lo conoce otro tribunal, que es el contencioso administrativo, y no en una acción de amparo que llegue a manos de la Corte de Constitucionalidad. Si no se separa la parte económica empresarial de una obligación de consulta del Estado, lo que estamos mezclando es un poder de decisión económica muy importante en la Corte de Constitucionalidad, porque entonces la Corte de Constitucionalidad va a poder decidir si deja en suspenso una concesión, una licencia, en lo que ventila si el Estado de Guatemala cumplió o no con una obligación internacional. Es más, las empresas afectadas, las entidades, son terceros llamados al amparo, porque no son la autoridad impugnada. La autoridad impugnada es un organismo del Estado por no cumplir una obligación internacional, y este tercero, que es el que está invirtiendo, que cumplió con la ley, que cumplió con todos los pasos, es el que está, digamos, siendo afectado por culpa del Estado. Y al darle un poder de decisión económica tan grande a la Corte de Constitucionalidad, podemos generar inconsistencias, casos que con todas estas, a mi criterio, fallas técnicas, pero por lo menos están las hidroeléctricas operando, en lo que, a ver qué ocurre con la consulta, pero hay otras empresas, por ejemplo las mineras, que están detenidas. Una de ellas lleva más de año y medio detenida en operaciones, otra van avanzando los meses y está detenida en operaciones. Entonces, el mensaje de certeza jurídica queda nada más como una letra muerta, y con un mensaje de que en Guatemala yo no puedo hacer un proyecto de gran envergadura, un proyecto de necesidades de infraestructura o grandes generaciones de empleo, porque no sé si va a haber alguien que sin legitimación plantee una acción de amparo, y en lo que se establece si el Estado cumplió o no con una obligación, se detiene la inversión, esté operando o esté a punto de operar. Dado que esta sentencia tiene por lo menos 3 preguntas más, y que ustedes se refirieron, hicieron un preámbulo, varios de ustedes, voy a pedirles que en esta segunda pregunta tengamos 2 minutos, abordemos el tema 2 minutos. Las preguntas son bastante puntuales en ese sentido. Algunos de ustedes ya abordaron parte del tema, así es que les voy a pedir 2 minutos nada más en estas que sobran. A ver, ¿considera usted que que existe fundamento legal para que la Corte de Constitucionalidad emitiera un reglamento al proyecto de consulta, además dejara un amparo abierto y que le permitía al tribunal que conoció en primera instancia pues calificar si se estaba cumpliendo o no con el proceso? Licenciada de Colmenares. Estimo que, dada la estructura que tiene la sentencia, valga la redundancia, una sentencia estructural, es correcto, y como dije anteriormente, confío en que los plazos se puedan cumplir, y no diría yo tanto como que le dijo que haga un reglamento, sino que le dijo regule las consultas, que es la omisión constitucional que acaba de mencionar el licenciado Ralón. Es obligación del Estado, es obligación del Congreso en el momento en que le toca al Congreso, es obligación del Ejecutivo en lo que le corresponda, para dejar, por el tipo de sentencia específico que es, dejar que se cumpla con los plazos establecidos para que pueda continuar. Creo que, de acuerdo a la pregunta, sí se puede quedar el amparo abierto. Licenciado Quesada. Muchas gracias. Regularmente, en el caso de los amparos, existen medios para que las partes puedan solicitar el debido cumplimiento si eventualmente no ha ocurrido. Pero
esto es algo extraño. Aquí el debido cumplimiento va incluido en la sentencia, no es algo adicional que se haya ideado. Yo creo que en realidad no importa. Sí se excede, pero no importa, porque esa es una solicitud que puede hacer cualquiera de las partes. Hay una serie de situaciones de la sentencia adicionales en las que nosotros debemos reparar. Por ejemplo, cuando ordena una legislación. Ok, está bueno, perfecto. Por ejemplo, yo creo que esta normativa del 169 debería ser reglamentada, no necesariamente una nueva ley. Un reglamento del Ejecutivo a través de un acuerdo gubernativo y en el que se haga esto. Pero bueno, la Corte de Constitucionalidad se lo dirige al Congreso, pero no solamente se lo dirige al Congreso, según yo, mal dirigido, sino que además lo que hace es decirle, en esa ley usted tiene que observar lo que nosotros decimos aquí en la sentencia. Entonces le dice cuándo tiene que legislar y cómo tiene que legislar. Eso sí es una violación a la independencia incluso de un poder del Estado. Licenciado Molina Barrera. Ahora estamos viendo el mundo de la percepción, de las percepciones. Yo creo que lo que hace falta es un mensaje de la Corte hacia la ciudadanía, de que en todo esto no hay una agenda política, no hay una agenda ideológica, no hay una tendencia que afecte a ciertos sectores, sino que es lo que se ha hablado aquí, un aspecto de convencional, de derechos humanos, de buena fe, porque de verdad uno mira estas pautas, yo no las miro mal. Conozco los técnicos que trabajaron en ellos y en efecto la Corte ha invertido en que vayan a cursos, reciban pláticas y la estructuran muy bien, pero falta eso. Si ya tenemos una sentencia en este sentido y finalmente, pues después del daño sufrido ya está funcionando, ¿por qué, por ejemplo, la minera sigue suspendida? Cuando simplemente podrían meter una sentencia a los 2 o 3 días después de la vista y dictarla en el mismo sentido y vámonos. Claro que tiene problemas, que lo que está hablando Pepe o hemos hablado aquí de independencia, de injerencia, de invasión, pero al final lo que se está buscando es que todos estén en paz, que se cumpla el objetivo, los 2 primeros artículos de la Constitución. Pero creo que esa percepción le hace mucho daño a el tema. Si esto lo mejorara y se puede ir mejorando los conceptos, estas pautas, y que el Congreso realmente tome su papel, creo que todo podría seguir flotando perfectamente. Licenciado Ralón. Muy breve, yo creo que no está bien, que no hay fundamento para que la suerte de una inversión quede abierta en una incertidumbre, aunque se ponga a operar por 12 meses, porque ¿qué va a pasar en el mes 13 o en el mes 14? En todo caso, si el Estado de Guatemala no ha cumplido con su obligación bajo el convenio 169, hacia ahí se hubiera referido cualquier obligación de cómo el Estado va a hacer para prepararse y cumplir en una forma ordenada esa obligación internacional, pero debió haber, en definitiva, por certeza jurídica, haber dicho respecto a este tercero en el amparo, que es un empresario que está operando y que cumplió con todos los requisitos con la ley, que vaya a operar y cumpla con la ley en sus operaciones y separar completamente la parte del funcionamiento económico del emprendimiento al cumplimiento del Estado de Guatemala respecto a su obligación de informar y de cumplir respecto a las comunidades indígenas. Creo que acá no hay un fundamento para ello. Pongámonos en los zapatos del inversionista. Me habían dicho que para invertir estos eran los requisitos, los cumplí, ahora resulta que no, estoy suspendido. Ahora la Corte establece un reglamento y dice que me va a dar permiso de operar 12 meses, pero
a ver qué pasa en ese amparo que lo va a revisar la Corte Suprema de Justicia, porque si no se cumpliera o pasara algo, me vuelven a cerrar. Eso no está en la Constitución, no está en la ley y no es certeza jurídica, no es justicia. Creo que aquí se están mezclando las obligaciones del Estado frente al 169 y la correcta aplicación de la ley en derecho administrativo. Bien, en aras del tiempo también quiero que se me permita fundir las dos siguientes preguntas, porque se parecen mucho. Y se refiere a algo que ustedes también ya han tocado, la invasión de funciones. ¿Existe o no invasión de funciones? Cuando se emite el reglamento, se le ordena a entidades del organismo ejecutivo actuar de determinada manera. ¿Existe o no invasión de funciones ahí? En todo caso, el presidente de la República es el que puede declarar la lesividad de un proyecto. ¿Existe o no invasión de funciones en esos casos? Licenciada de Colmenares, 3 minutos. Sí, 3 o 2. 3 ahora. Yo creo que la palabra invasión es una palabra muy dura. Yo creo que no es el término apropiado en este caso. Simplemente de la estructura de la sentencia se deriva, y como lo dijo claramente el licenciado Molina, las pautas están bien elaboradas, estamos cumpliendo con compromisos internacionales, son las directrices que se han ido elaborando en el transcurso del tiempo y las cuales deben ser aplicadas. Reconocimos el bloque de constitucionalidad y deben ser aplicadas. La responsabilidad de las entidades mencionadas en la sentencia en cuanto a la omisión que se señala deben ser resueltas y deben ser resueltas de la mejor manera. Yo confío en que después de 12 meses, si las autoridades a las que se les menciona en la sentencia, Congreso de la República, organismo ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas, Presidente de la República, cumplen, se podría llegar a solucionar el problema y las hidroeléctricas podrían seguir funcionando y las que están pendientes, que eso es una cosa muy importante, también acogerse a los lineamientos perfeccionados o mejorados de esta sentencia para que Guatemala dé una cara diferente en cuanto a las inversiones y en cuanto a sus compromisos internacionales. Licenciado Quesada. Muchas gracias. En la sentencia se le da un plazo al Congreso de la República sin que el Congreso de la República haya sido parte en el proceso, número 1. Se le indica al Congreso de la República que la legislación la tiene que hacer ajustándose a los considerandos de la propia sentencia, número 2. ¿Qué sucede si el Congreso de la República no acata lo que dice la sentencia de la Corte de Constitucionalidad? ¿Irá a haber algún castigo para el Congreso de la República? Porque para alguien que está obligado en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad a realizar algún acto en un determinado periodo de tiempo y de determinada forma, evidentemente se le van a deducir responsabilidades si no lo cumple. Estos son efectos que no se han examinado todavía de parte de todos nosotros en esta sentencia. Efectos yo diría, situar al Congreso de la República por entero en su función específica, obligándolo a que lo haga de determinada forma y en determinado momento. No es a la Corte de Constitucionalidad, seguramente, a quien le compete hacer esta solicitud al Congreso de la República, antes a los ciudadanos que a la Corte de Constitucionalidad. De manera tal que antes se había únicamente exhortado al Congreso de la República, y esa es la palabra correcta, exhortar al Congreso de la República o exhortar al Ejecutivo para que regulen las consultas. De manera tal que yo sí creo que hay una invasión y que hay un problema.